Yo quería dar las gracias a la tertulia poética del SBAN, que para los que estáis aquí supongo que les conocéis. Es un grupo que se dedica a la poesía, que trabaja mucho en torno a la poesía. Ellas también escriben poesía y bueno, pues han preparado este acto con mucho cariño y con mucho esfuerzo, porque lo han preparado ellos, lo han desarrollado ellos, y que va sobre Álvaro Retana. Lo han titulado Picardía en verso. La tertulia poética les presenta este trabajo sobre la vida y la obra de Álvaro Retana, escrita por el compañero Sergio Pardo Delgado. Álvaro Retana fue poeta, escritor, compositor, dramaturgo y hasta figurinista. Podéis ver ahí en los atriles algunos de sus diseños. Es un personaje polémico y controvertido que no les va a dejar indiferentes. Esperamos que os guste y yo quiero agradecerles a la tertulia que esta tarde estén aquí y que hayan hecho el esfuerzo por preparar esta tertulia literaria en torno a este personaje del que vamos a ir descubriendo alguna cosa a lo largo de la tarde. Así que muchas gracias y os dejo con la tertulia. Patio de la vivienda de Álvaro Retana, en Torre Juan de Ardoz, 1 de enero de 1970. De madrugada, algo ebrio a consecuencia del champán, con lágrimas en los ojos, mezcla del frío, la melancolía y la embriaguez propia, Retana contempla un mosaico de 4 azulejos que mandó colocar en una de las paredes del patio hace más de una década. Feliz año nuevo, chiqui. Hace ya casi 11 años que te fuiste y te sigo echando tanto de menos. Eras esa paz que tanto me hacía falta y siempre me procurabas, esa misma a la que me mostré esquivo en mis años de intensa juventud y madurez. Hoy, con mi octogenaria vista cansada, contemplo mi vista pasada como veloces nubes de vivos colores surcando el cielo y culminando en un arco iris pleno de vivencias locas y desenfrenadas. ¡Qué tiempos aquellos! De niño yo era un bicho, que hacía frente a mi padre sin arredrarle el cargo policíaco, ni su condición de progenitor. Inquieto, desorbitado por lecturas encontradas y mal digeridas, tocado de manías pictóricas, literarias y musicales, pero negándome cercamente a estudiar. Desde muy pequeño dividía la humanidad en 2 grandes grupos, en uno yo solo, y en el otro la demás gente, gentecilla y gentuza. Pero en plena juventud, a pesar de ser mal estudiante, bulló en mi ser un abanico de ideas que, lejos de ser disparatadas, refrescaban a mi espíritu intranquilo y curioso, acaso por lo que me distraían las historias universales sagradas, y decidí que sería interesante darles vida en papel. Ya con 13 años publicaba en el Iris, el periódico escolar, con ilustraciones de mi queridísimo amigo Pepito Zamora. A los 14 años componía melodías arrancadas al piano tocando con un dedo, pintaba sin haber recibido lecciones de dibujo y escribía comedias, cuentos y versos. Pero el salto en este mundo literario lo di cuando apenas tendría 20 años. Me hicieron brincar más bien, pues fue un diario de Manila el que, haciéndose eco de mis poemas, realizó un artículo e incluso publicó uno de ellos. Un joven poeta español. He aquí un poeta, madera de poeta. Por mejor decir, es Álvaro de Retana, hijo de don Wenceslao, quien vio la luz en Batanga en 1980, como el padre expulsador y es, además, dibujante. La poesía que transcribimos más abajo tiene, pese a las repugnancias del severo dominio de la literatura nueva, sabor barrio-latinesco. Parece haberse escrito en pleno hall de vodevil, bajo la influencia de un canto perverso. El ritmo es muy musical y Álvaro revela dominio de la métrica. Es innegable que el joven, por elegancia y exquisitez que muestra al pulsar la lira, que con el tiempo será digno compañero de Juan Jiménez. Es joven y llegará. He aquí su poesía, Clavelitos,
a la célebre vedette Fornarina, de Álvaro de Retana y Ramírez de Arellano, Madrid, 1910. La orquesta inicia una canción galante y una rubia gentil surge triunfante. ¡Clavelitos, señores! ¿A quién le doy claveles? Canta tirando al público las flores en sus manos señoriles que parecen azucenas, manos suaves, delicadas, manos de archiduquesa. ¡Clavelitos! Repite. ¡De la tierra adorada! ¡Clavelitos! Insiste, poniendo en su mirada una caricia y en su risa loca la promesa de un beso de su boca. Vela un amplio mantón su tallo cimbreante y el fleco ondulante se enreda en los adornos de la toilette encantadora. Gasas, encajes, joyas, flores, lentejuelas que brillan con 1000 colores. Una fortuna en la toilette realza su belleza pecadora. Y cuando acaba el primer tiempo del cuplé, sube un tanto la falda, mimosamente, muestra sonriente, con sin igual coquetería, su lindo talle. Rubia figura del sueño, con sonrisa que Gioconda envidiaría. ¿Quién pudiera ser tu dueño? Torna a cantar, llevándose con gracia la mano prodigiosa al pecho, que escoltado con audacia, diríase que descubre un corazón que irradia avasallante, frivolidad genial. Frivolidad también en su tocado, rizado y perfumado, y su canción también, frivolidad. Canción en que las flores solo son pretexto para ofrecer amores. Clavelitos, que los traigo yo aquí para ti, y aunque a todos y a nadie se dirige, para mí. Concluye de tirar los clavelitos rojos y entorna satisfecha sonriendo los ojos, y cuando la canción ha concluido, airosa se arrebuja en el mantón, llevándose prendido al retirarse en cada hilo del fleco un corazón. De amor por una rubia yo me muero, y aunque a nadie le he dicho que la quiero, siempre que de ella hablo se adivina que es mi rubia ideal, la Fornarina. Repugnancias de la literatura nueva. Repugnantes ellos, por incultos y arcaicos. Eso sí, siempre les agradeceré ese empujón con mis primeros versos publicados en sus páginas. Por cierto, que no se le pudo ocurrir a la prensa nacional hablar sobre mí. ¿Qué va? Si es que nadie es profeta en su tierra. Aunque claro, siendo mi progenitor quien era, tan erudito y estudioso en todo lo filipino, no cabría esperar otra cosa. Pero en aquel artículo había una errata imperdonable, más aún que aquello de las repugnancias. Yo, nacido en Batangas, ¡ja!, bien es sabido, y cualquiera de mis conocidos lo puede afirmar, que mi nacimiento se produjo frente a las costas de Celián, en pleno mar, un 26 de agosto de 1890, bajo la influencia inexplicable de Virgo, signo del zodiaco del que soy de todo incompatible. Mientras mis padres disfrutaban de su viaje de novios. Pero claro, ¿dónde registran a un recién nacido dentro de un barco? Pues eso, que se esperaron a regresar a Filipinas y catapum, en Batangas, Genestidero. Pero, he dicho 1890, que despiste, si fue en 1898. Vamos. Bueno, ¿a quién pretendo engañar? Siempre me dolió cumplir años, y claro, entre tú y yo, pues me los quitaba, chiqui. Y te digo una cosa, no sabes el gustirmín que da, que digas que tienes menos edad de la que tienes, y la gente te crea, e incluso algunos te quiten más. Es lo que tiene haber sido el novelista más guapo del mundo, que el que tuvo, retuvo, y sigue reteniendo, vamos. Pero bueno, menos mal que yo vine a este mundo siendo inteligente, optimista, trabajador, ardiente y desdeñoso para los prejuicios sociales, por la gracia de Dios. Pero chiqui, no me desvíes de la conversación. Te estaba contando mi vida, ahora que amigo la tuya. Un año después de la publicación filipina, publiqué en el mismísimo Heraldo de Madrid. Eso sí, con el seudónimo femenino de Claudina Renier. La dualidad sexual tiene un gusto tan exquisito que plasmarlo en la prensa no hace sino engrandecer tal exquisitez. En el baúl de la habitación tengo guardado el primer ejemplar que publiqué con mi primera columna, en una sección a la que titulé oportunamente Renglones de una extensión.
Era el 17 de marzo de 1911. Me llamo Claudina Renier. Tengo 18 abriles. Soy bonita y empiezo a escribir desde hoy. ¿Me aguardan triunfos? Pues no lo sé. ¿Fracasos? Pues creo que no. Si veo palidecer mi naciente estrella, sabré retirarme a tiempo, evitando que el ridículo se enseñoree de mí. Por ahora, comienzo sin protección de nadie, lo cual dificultará mi carrera literaria, pero estad seguros que si llego algún día a la celebridad, será a merced de mi independencia. Porque, ante todo, confieso que soy una mujer eminentemente libérrima. Mi lema es poner en ridículo a la moral siempre que pueda. La moral es una señora cursi, que socava las inteligencias y aborguesa los espíritus. Pero ocurre que en España la protección que se rinde a la belleza es puramente sensual. He observado en mis viajes por París que ahí a una mujer bonita se la reconoce tácitamente derecho a muchas cosas. Aquí todo lo más que se nos concede es libertad para enseñar las piernas en los escenarios. En París, la muchacha bonita que pretende permanecer honrada lo consigue. Mientras que en Madrid, para lograr ser alguien, hay que empezar por sacrificar el honor. Claro que para algunas el honor es un objeto de valor relativo, pero para otras no. Y se dan casos de mujeres inteligentísimas que podían brillar en las artes, en las ciencias y en muchas otras, y fracasan por no claudicar ante protectores desinteresados. Se presentó ante mí un señor muy conocido en los altos círculos de Madrid. Mostró deseo de ser mi amigo, y lo fue durante 3 días. Al saber mis afecciones literarias, se comprometió a imponerme a la prensa a cambio de una ligera concesión. Como me negué rotundamente a su don Juanesca petición, aquel día terminó nuestra amistad. Ya no nos vemos, y si me ve en teatros, se hace el distraído. He querido colaborar en varias revistas y no lo he conseguido, ni lo conseguiré según mi ex amigo, como no me ponga razonable, claro. Decidida a luchar, me dirijo a algunos periódicos por si puedo trabar conocimiento contigo, querido lector. Pero, ¿qué veo? Lo he conseguido. ¡Qué dicha tan grande! Las publicaciones no cesaron, y así, con mis nombres de guerra, el Marito, César de Maroto, Carlos Fortuny, el petróleo español del siglo XX, o mi predilecto, la Claudina de mis entretelas de la que te acabo de hablar, seguí haciendo artículos para la prensa en tono frívolo y humorístico, para el Gran Bufón, que duró menos que un suspiro, Madrid Cómico, La Hoja de Parra, La Tribuna o la Revista de Varietés, en los que mi mordacidad y atrevimiento no pasaban desapercibidos, haciendo enrojecer a las mentes de buenas costumbres y a los unamunos de turno, esos escritores famosos del 98 que se creían algo. En 1913 publiqué mi primer libro de relatos, Rosas de Juventud, y ya un par de años antes comencé a escribir mis primeras letras de cuplés, cosa que no es que no se me diera mal, es que eran sublimes. Acabo de acariciarte, no pierdo las esperanzas, con el tiempo y un ganchillo mi vida hasta las verdes se alcanzan. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes a lo que digo, porque canto el libre, se quejan
de que luego sus maridos mi vida en casa la llaman sosa. Ven y ven y ven, chiquillo, vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes a lo que digo. Querido Chiqui, te confesaré que en lo tocante a los amores no he salido mal parado, en absoluto. Además de los hacerse en las noches canallas con diversas mujercistas, fruto de las cuales tuve un hijo, mi querido Alfonso, con mi primera esposa experimental, Luisa Tejera de Lerma. También tuve parejas formales, por supuesto. Habré sido un golfo, pero hasta a los golfos les gusta la comodidad de una relación estable y la mirada hacia un futuro hogareño responsable, aunque a la larga asuste más que acomode. Una de las primeras era una preciosa poetisa que vino a Madrid, proveniente de un pequeño pueblo zamoral. Los amoríos de Álvaro Retana y Margarita Ferrera. En 1918, Margarita Ferrera llegó a Madrid en compañía de su madre. Margarita perteneció a la generación del 27, un grupo de las sin sombrero, y solo publicó un libro durante toda su vida, Pez en el agua. La primera noticia que se tiene de su llegada a la capital del reino nos la da precisamente quien fuera su primer novio, el periodista, escritor, compositor, figurista Álvaro Retana. La novela de Retana, Ninfa, Sátiros, escena pintoresca de Madrid de noche, publicada en ese mismo año, está dedicada a Margarita, quien recuerda como una de sus primeras novias, a la que conoció en presencia de su madre. Nos cuenta que la poeta en su juventud tenía inclinaciones escénicas. Las relaciones amorosas que mantuvieron no eran aprobadas por la madre de Margarita Ferrera, hasta tal punto que se trasladó con ella desde Madrid a Barcelona, poniendo fin a tal idilio, donde le procuró a su hija un protector adinerado afín a sus gustos. No por ello Margarita Ferrera olvidaba su verdadero amor, Álvaro Retana, al que remitió cartas apasionadas. Las respuestas a las mismas de nuestro protagonista, por el contrario, fue una misiva que aconsejaba a la poeta no seguir por ese camino, acorde a cómo estaba considerada la mujer socialmente en aquella época. En un fragmento de la misma, Retana indica: incluso transigiría con que llegaras acompañada de tu protector, ese hombre admirable a quien, según se dice, ha costado 30.000 duros incautarse de un corazón que yo he disfrutado gratis. Por eso no le guardo rencor. Si te hubieras marchado con él de balde, le hubiera odiado toda la vida. Procura ser cordial, efusiva, tierna con él, y sobre todo no le seas infiel con nadie, ni siquiera conmigo, porque si se enterase, tendría derecho a darte una soberana paliza, por chula, y quitarte cuando te ha dado. Y hoy día están las cosas tan malas que a la mujer que encuentre un cabrito de postín puede decir que ha venido Dios a verla. Procura engatusarle diestramente para que cuando enviude se case contigo y entonces te conviertas en una señora casta, respetable y respetada, como quería tu madre. Como dije en más de una ocasión, fui un hombre del Renacimiento. Cultivé la literatura, la pintura, la música y la escenografía, adornado con los pecados que la gente me supone y con otros que ni siquiera se los pueden imaginar. Eran esos años en los que escribí con frenesí y desenfado mis novelas eróticas. Incluso la publicación de una de ellas en 1917, El capricho de la marquesa, enfureció a mi horrible padre hasta el punto en que, aprovechándose de que era entonces el inspector general de policía en Barcelona, denunció mi obra por inmoral y la hizo retirar de librerías y kioscos. Y no sería el único castigo que recibí por saltar los escollos de la censura con mi pluma y por proclamar mis libertades creadoras. Mi novela Flor del Mal, de 1924, me valió cumplir una breve condena en la Modelo de Madrid.
así como la publicación de mi novela El Tonto en 1926. Y tampoco sería la última vez que fuera detenido y encarcelado por aquello que se conocía en aquel tiempo como delito de imprenta. Comienzo del primer capítulo de El Tonto. Desgraciadamente, las mujeres más bellas no son las más virtuosas. Por eso, a nadie extrañará que mi amiguita Aurelia, verdadero modelo de fragante hermosura, digna de ser colocada junto a las beldades más fulminantes de la historia, carezca en absoluto de virtud. Aurelia es soberanamente linda, pero no es honesta. Con lo cual, eso salimos ganando sus amigos. Y me duele hacer esta confesión, porque siempre es doloroso para un artista que, como yo, conversa con las multitudes y quisiera citar personas de edificación, siempre que hable de una amiga bonita, tenga que advertir inmediatamente que esa amiga pega, por no emplear otra expresión más gráfica. La gentil Aurelia es promiscua, y como según ella, ser promiscua no es ninguna deshonra, esto, que tampoco la desprestigiaría ante mis ojos, la ha creado una importante aureola entre los 12 graves padres de la patria que sostienen su ramo. Estos varones, más respetados que respetables, que disertan sobre moral en los salones del gran mundo, gustan de desmoralizar jovialmente la florida camareta persa de mi preciosa amiga. Y escuchan embelesados con un divino e infernal arrobamiento a la perturbadora Aurelia, cuando ella, que está envenenada de literatura galante, lee traviesa alguna producción erótica de un sangre azulado príncipe de las letras. Aurelia cultiva la perversidad literaria, no sabemos si como un recurso para amenizar esos decamerones a que antes hice referencia, o para avivar en sus vetustos protectores el fuego de su ilusión que, ¡ay!, los años marchitaron implacables. Aurelia vive entre las llamas del deseo cerebral e inofensivo de sus adoradores, como una salamandra enferma de hipotéticas lujurias, y los pseudo-venerables senadores que concurren a veladas para saborear las delicias de un chocolate con cacao mexicano. Únicas delicias positivas que pueden saborear a medias con la cautivadora Aurelia. Entre sorbo y sorbo de leche con azucarillo han escuchado insaciables todas las truculencias gratas a la dueña de la casa. Y hablando de pecados, en 1922, gracias a los suculentos honorarios que me generaban mis novelas y mis canciones, y aun viviendo cómodamente en mi casa palacio de Manuel Silvera X, adquirí una finca aquí, en Torrejón, en este antaño coqueto pueblecito que ha crecido demasiado el peligroso encanto a mi parecer, con tanta industria y tanto avión. En fin, que la fui transformando a mi antojo, invirtiendo escandalosas sumas de dinero, hasta convertirla en un verdadero y palpable palacio episcopal. Me pusieron unas rejas sevillanas en la portada, hechas en una cerrajería artística, con arreglo a modelos del siglo XVII, que eran ideales. El patio andaluz, con rejas, azulejos, celosías, estanquito, surtidores y bancos, era una preciosidad. En la fachada puse una Virgen de la Macarena con azulejos, también hecha para mí. Quedaban ganas de gritar: ¡Viva Sevilla, que es lo mejor del mundo! Toda mi finca rebosaba andalucismo, porque yo, aunque por desgracia no nací en la tierra de María Santísima, soy tan andaluz de espíritu como si hubiera nacido en el corazón de aquella región de maravilla. Qué feliz era cuando me escapaba de Madrid y me encerraba allí solo a trabajar. Qué dicha aquella la de olvidarme de mí mismo y ocultarme en un rincón pueblerino a recordar mis tiempos de niñez, cuando era blanco y puro, cuando ninguna mala idea había anidado en mi frente y no había mordido, como hice en mi juventud, la fruta del bien y del mal, ni sentía el veneno de la celebridad. Lo que yo daría por no haber escrito tanta atrocidad, por no ser quien soy, por poder cruzar la calle sin que nadie me reconociera. Cómo envidio a la gente oscura, qué abominable es ser muy conocido. Poco después, durante la dictadura de Primo de Rivera, resulté procesado y encarcelado, tras la persecución que, alentada por la Iglesia Católica, se produjo en contra de los escritores eróticos,
a raíz de la publicación en las colecciones de Artemio Precioso de Novelitas Galantes. Y no solo en contra de los escritores eróticos, pues Valle-Inclán también se vio procesado. Con la proclamación de la Segunda República en 1931 y el inicio de un periodo de mayores libertades, decidí abandonar la narrativa erótica y publiqué la obra La Ola Verde, bajo el seudónimo de Carlos Fortuny, en donde arremetía contra la novela y los novelistas eróticos y pornográficos, que tantos dolores de cabeza y encarcelamiento me habían provocado. Por supuesto, estoy hablando bajo un mantón de frivolidad que tira la espalda. Un párrafo de La Ola Verde. España entera era una expendeduría de obscenidades, editadas con ilustraciones a tono con el texto. Cualquier honrada hija de familia, cualquier sencillo colegial podía encanallarse mediante 20 o 30 céntimos ante las majestuosas barbas de la indiferencia pública. Cabele al directorio militar el orgullo de haber opuesto un dique a la ola verde de la pornografía, haciendo que de nuevo puedan verse limpios los kioscos y librerías de tanta porquería. Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Rich y tras el té suelo hacer mi locura con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos, nos enlazamos con pasión y al final tengo yo que decirle, toda llena de miedo y dolor. Ay no, por Dios, no me baile usted así. Ay, por favor, que me siento morir. Tenga usted en cuenta que mira mamá, y si se fija no regañará. Ay, suélteme, no me oprima usted más, pues le diré, si me quiere asustar, que soy cardíaca y por esta razón no debo llevarme ninguna emoción. Las damas cotorreando toman el té sin advertir que en el salón al bailar las parejas se hablan de amor con atroz frenesí. A las 3 o 4 danzas suele crecer nuestra ilusión y las niñas a coro decimos rebosantes de satisfacción. Ay, yo no sé lo que me pasa a mí, pero ya ve que me siento feliz. Siga apretando que mire mamá, que si se grita ya se calmará. Ay, qué placer es bailar un foxtrot con un doncel que nos hable de amor. Aunque 100 años llegara a vivir, yo no olvidaría las tardes del Rich. Yo no olvidaría las tardes del Rich. Laboralmente, con independencia de mi fama y éxito como publicista, novelista y un largo etcétera que envidiaría al más prolífico de los renacentistas e instado por mi padre, gané oposición al Tribunal de Cuentas, donde trabajaría según me fueran dejando tal cual sucediera el devenir de los acontecimientos. Al estallar la guerra civil, me incautaron mi preciosa finca de Torrejón de Ardoz y fui declarado desafecto a la República y depurado en el Tribunal de Cuentas. Yo, con la versión que le tenía a los sublevados, que acudía durante la contienda a las manifestaciones obreras vestido con un mono de seda. ¿Qué pasa? Porque hay que perder la elegancia. Me mantuve durante toda la contienda en Madrid, participando como hombre de izquierdas con la República, como moderador de la Junta de Espectáculos y colaborando también con el Consejo de Música y Teatro, ya retirado como escritor y volcado al mundo de la revista. Tras la Guerra Civil, en 1939,
El régimen de Franco provocó que todos mis bienes fueran incautados, mi obra prohibida, y a mí me detuvieron en casa de mi gran amiga Tina Jarque. Me encarcelaron y condenaron a muerte por Rondora, pervertido, y por una falsa acusación que implicaba el tráfico de instrumental litúrgico utilizado de manera sacrílega en prácticas sexuales. Fui internado en la prisión de Porlier de la capital y conseguí la intervención del Papa Pío XII a favor mío, gracias a lo cual me conmutaron la pena de muerte por la de 30 años de prisión. Fui puesto en libertad en 1944 para ser de nuevo encarcelado al año siguiente, abandonando la prisión definitivamente en 1948. En la cárcel escribí el chotis maqueta, que así llamábamos a la pena de muerte en jerga carcelaria. La Pepa. Es la Pepa una gachí que está de moda en Madrid y que tiene predilección por los rojillos. Cuando viene esta mujer a Torrijos o a Portier, a cualquiera se le arruga el solomillo. Y como es caprichosa y a veces se presenta, y para divertirse se lleva 20 o 30. Y como del paseo no suele regresar, yo con mucho cachondeo así le suelo cantar. Pepa, Pepa, ¿dónde vas con tantísimo tío? Pepa, Pepa, que te vas a meter en un lío. Y si sigues de ese modo y no quieres tú parar, dejarás Madrid vacío a Aranjuez y la Escorial. Tras numerosísimas gestiones personales, cartas y escritos de toda clase, logré retomar mi actividad de escritor, publicando en 1950 La Rosa de Fuego, y en 1953 publiqué La Bella y la Mandrágora, en cuya fotografía de autor apareces conmigo, querido amigo. Es una novela en la que me reinvento como escritor, dejando atrás las novelas eróticas, contenido comedido, siguiendo hilando fino en el humor como estandarte de la misma, mostrando mi madurez artística. Sí, no te preocupes, que no me voy a olvidar de Historia de una vedette contada por su perro, en la que tú, Chiqui, eres inspiración y protagonista de la misma. Fui readmitido en 1957 en el Tribunal de Cuentas, jubilándome del mismo 3 años después. Por cierto, que gracias a la película El último cuplé de ese mismo año, tuve un momento de nuevo esplendor y reconocimiento. A pesar de que los malditos censores no permitiesen que mi nombre figurara en los créditos de los programas de radio y televisión en los que colaboré. Pero en la literatura he seguido cosechando triunfos, con novelas como La reina del cuplé, o mis libros ilustrados con fotografías personales de la historia del cuplé y la canción española, Historia del arte frívolo e Historia de la canción española. Por cierto, mi peludo y añorado compañero, tras más de 60 novelas publicadas, estoy trabajando en una obra de un formato similar a los 2 últimos libros ilustrados. Este versará sobre el teatro ligero y llevará por título La comedia en España. Artículos para el ABC con mi alter ego de Carlos Fortuny hasta no hace tanto tiempo. Las diosas olvidadas, artículo aparecido en el ABC del 8 de octubre de 1966. El recordatorio que tengo a la vista se suplica: rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña Úrsula Falcón Quintero, viuda de Bellido, que falleció en Madrid el día 3 de septiembre de 1966, a los 79 años de edad. Este recordatorio, que no representará nada para la actual generación aficionada al teatro, levantaría en cambio bandadas de recuerdos juveniles en cuantos, como el protagonista, pretenden con la ayuda del buen Dios arañar los 80 añitos. Para estos, que son numerosos, enderezo estas evocaciones de unos tiempos que alegres se fueron y no volverán. Doña Úrsula Falcón Quintero fue en el mundo del arte primerísima triple, muy festejada por su hermosura y gracias escénicas hace más de medio siglo, actuando bajo el nombre de Úrsula López. ¡Ay, Úrsula López! La sensacional triple de los brillantes como nueces.
la primera poseedora de un automóvil que sobrecogía por su espectacular tamaño y de un marido al cual era tozudamente fiel. ¿Sabes, Chiqui? La Vía Láctea y sus constelaciones se confunden con mis retratos dibujados y mis diseños de figurines, y bailan y cantan y tocan música de jazz, género que yo introduje en España, trayendo a mis músicos y alojándolos en mi casa palacio de Madrid. En fin, mi viejo amigo, espero que en el infierno dejen visitar a los que, como tú, moran en el cielo de los cerritos buenos, para así poder vernos por toda la eternidad el día que abandone este mundo terrenal. La penitencia sería mucho más liviana en caso de que se cumpliera este deseo. Va a hacer demasiado frío aquí fuera y mis huesos ancianos se resienten. Voy a volver a la casa y a celebrar este nuevo año, que seguro trae muy buenas nuevas, escuchando algunos de mis viejos éxitos musicales en el tocadiscos. Te quiero, querido amigo, siempre estarás en la memoria de mi corazón. Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios familiares, como monigotes vienen tras de mí, y a todos los hago que bailen así. Cata, cata, pum, candela, hasta para arriba, polichinela. Cata, cata, pum, como los muñecos en el pim, pam, pum. Hay un viejo loco que lo traigo frito, y para que baile tiro del hilito, y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata, cata, pum, candela, hasta para arriba, polichinela. Cata, pum, como los muñecos en el pim, pam, pum. Hay un señorito de sus calaveras, de esos que se pintan lunares y ojeras, que al verme en la calle ir con 6 o más, siempre me dice: nena, qué asediada estás. Cata, pum, candela, hasta para arriba, polichinela. Cata, pum, como los muñecos en el pim, pam, pum, como los muñecos en el pim, pam, pum. Epílogo. No se sabe a ciencia cierta cómo falleció Álvaro Retana. Encontramos informaciones contradictorias, tanto en el lugar como en el modo de su ejecución. Los unos dicen que falleció en casa de Torrejón de Ardoz, ubicada en la calle Luis Fernández, número 20. Los otros, en una guardilla en el barrio de San Bernardo de Madrid. Algunos aseguran que falleció en circunstancias violentas, por un ajuste de cuentas de dinero, sexo, por parte de un chino. Otros comentan que fue al intentar detener a un ladrón que entró a robar en su domicilio. Hay terceros que indican que fue de muerte natural. Lo único en lo que están todos de acuerdo fue en su fallecimiento, que tuvo lugar el 10 de febrero de 1970 y que se le dio sepultura en un nicho del cementerio de Torrejón de Ardoz. Nos inclinamos a pensar que falleció en nuestra localidad por aquello de que se le dio aquí sepultura. En cuanto a la causa de su muerte, nos sumamos a lo que indicó su propio hijo, que fue de muerte natural. Sea como fuere, con él se apagó una de las voces más prolíficas de gran parte del siglo XX, en cuanto a las artes escénicas, la literatura, el diseño de trajes y la música se refiere. Y es por ello que hemos decidido dedicarle este espacio, porque lo merece indudablemente. Álvaro Retana llevó la ironía y el sarcasmo hasta sus últimos días. Prueba de ellos es su testamento, del cual vamos a leerles a continuación como broche final de este homenaje a su figura una pequeña parte del mismo.
Deseo que no se guarde luto por mi muerte. No hay por qué llorar a un extinto, puesto que quien muere descansa, y siendo como yo, deja descansar a los demás. A mis pies se colocará una cinta con los colores de la bandera española y un cartelito que diga: mierda para los que quedan. Hago constar que muero sin perdonar a cuantos elementos del régimen de Francisco Franco Bahamonde se han complacido en perseguirme, difamarme, desdeñarme, con ese implacable rencor que distingue a tantos titulados católicos, apostólicos, romanos, compostelanos y hasta del Puente de Vallecas, partidarios de restaurar la siniestra España de Felipe II. Si es verdad que existe el infierno como allí, nos encontraremos todos. Procuraré hacerles imposible la vida eterna, con la colaboración especial de Satanás, que seguramente será conmigo menos infame y rencoroso que con ellos, a quienes me gustaría ver cómo les queman los cuernos. No terminaré este testamento sin proclamar que fallezco sin acusarme de otros pecados que los exclusivamente de alcoba, perpetrados siempre sin prejuicio de terceros y de acuerdo con la parte beligerante, que invariablemente solicitaba una repetición. Muchísimas gracias.